Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Gato Verde Podcast. Esta semana volvió el frío en la zona donde vivo, así que nada, más abrigo y a dibujar. Hoy tenía ganas de hablarles un poco de lo que es la ilustración o de qué se trata la ilustración. ¿Qué hablamos cuando hablamos de ilustración? Para eso, y antes que nada, te pido que por favor te suscribas y actives todas las notificaciones, así recibís los próximos podcasts y tutoriales que voy a estar subiendo en estas próximas semanas. Gracias. Últimamente en las redes sociales la ilustración aparece como una temática más que se comparte, se viraliza y similar. Pero muchas veces lo que se dice ilustración no es en realidad ilustración, sino más bien dibujos sueltos, reproducciones de fotos, fan art o arte de fanáticos de series, de anime o de películas, dibujos basados en modelos o en influencers, decoraciones, modas, memes, que no tienen nada que ver con la ilustración, más bien tienen que ver por ahí con la técnica del dibujo o del crear imágenes, pero no tienen la función narrativa característica de la ilustración. También aparecen un montón de influencers que ponen o plantean un estilo de vida muy estético relacionado con la ilustración, que la verdad que si uno conoce ilustradores dista mucho de esa imagen, de esa fantasía pastel que muchas veces plantean. Por eso, casi como un deber, tenía ganas de contarles un poco de qué se trata la ilustración, qué es la ilustración. Desde el inicio de los tiempos, la imagen acompañó a los manuscritos decorados que los humanos hicieron desde siempre, ¿no? Primero tipo rollos o pergaminos y luego en papel. Al principio eran de piel de cabra, los primeros pergaminos. Y sobre ellos, siempre acompañando textos religiosos o sagrados, habían decoraciones e ilustraciones, siempre muy meticulosas y muy cuidadosas. Como esta función que tenían las imágenes, junto con materiales a veces muy preciados o brillosos o decorativos, figuraban en las hojas de una manera que resaltaban, iluminaban los textos. Por eso es que ilustrar también es iluminar, dar luz. A partir del siglo X empezaron a aparecer también, más allá de los textos religiosos, algunos textos de contenidos narrativos, por ahí refiriéndose a figuras notables, santos. También empezaron a aparecer algunos bestiarios que compilaban los animales del mundo y también animales que no existían. Tengamos en cuenta que en esa época no había Wikipedia, ni enciclopedias, ni nada, y no había fotografía, así que lo que se registraba en papel era importante. Y a partir del periodo gótico empezaron a aparecer también textos y libros que les llaman libros de las horas. Eran textos ilustrados que tenían rezos para cada hora del día. Vale decir que todo este tipo de material estaba hecho para personas de un gran poder adquisitivo que tenían la posibilidad de mandarse a hacer estos libros a medida. No eran cualquiera, era un señor, era una persona de alta alcurnia, como llaman. Estos manuscritos, que se hicieron muy populares a la altura del siglo XII, eran copias de libros hechas a mano, más que nada por monjes en los monasterios. Ellos siempre fueron los que sabían escribir y tenían estas técnicas. A partir del siglo XIV la demanda crece un montón. Mucha gente quiere tener sus libros, así que los monjes empezaron a tercerizar el trabajo. Se lo empezaron a encargar a personas que no necesariamente eran monjes. Esto a su vez también pasó en el Oriente, ¿no? Hay una tradición ilustrada muy fuerte, generalmente relacionada con la ciencia, aunque la mayoría de la gente no lo sepa, la ciencia del mundo árabe era muy importante y había muchos tratados de ciencias como de medicina o de astrología o de astronomía que eran ilustrados. Se les llama también siglos de la gran creación de manuscritos sirios. Estos textos estaban ilustrados con una técnica que le llaman estilo islámico o estilo bizantino, ¿no? Y se hacían en Siria y en Irak. Luego dieron paso a los libros altamente estéticos que se les llama miniaturas persas, que tienen unas composiciones hermosas, súper decoradas y unas perspectivas muy complejas, rebatidas. Volviendo a Occidente, puntualmente con el desarrollo de la imprenta, surgen ilustraciones que acompañan textos, generalmente hechas en grabado, sobre madera o sobre chapa, durante el siglo XVI y el siglo XVII. A partir del siglo XVIII aparecen muchos grandes artistas que trabajaron generando grabados o aguafuertes para libros que contenían ilustraciones. Por ejemplo, artistas como William Blake.
Si bien se podían realizar ilustraciones en madera o en chapa, todavía no eran lo suficientemente precisas, y no fue hasta entrado el siglo XIX donde se desarrolló la litografía, que era una técnica de grabado sobre piedra muy fina y muy precisa que mejoró poderosamente el arte. Muchos grandes artistas trabajaron con esta técnica, artistas como Daumier, John Tenniel, J.J. Granville, Doré, entre otros. Fue una profesión muy valorada y muy bien paga. Era un modo de realizar ediciones vistosas, tener arte en tu biblioteca, y estaba, como siempre, relacionado con coleccionistas y gente de clase alta que podía darse ese gusto. Hacia el siglo XX, la popularidad del medio impreso desarrolló un montón de editoriales y muchas culturas y países empezaron a crear libros ilustrados, ediciones de cuentos clásicos, cuentos de los hermanos Grimm recopilados, de Charles Perrault, de Collodi, sobre todo de Hans Christian Andersen, clásicos como El Mago de Oz o Las Mil y una Noches fueron ilustrados por muchísimos ilustradores. Si les interesa conocer este tipo de trabajos, les recomiendo seguir la cuenta de YouTube de Pete Beard, que es un ilustrador británico que tiene una muy linda sección de tipo podcast, pero con imágenes, que se llama Unsung Heroes of Illustration, que básicamente lo que hace es mostrarnos o darnos a conocer un montón de estos ilustradores que pasaron de moda, pero que son geniales de esa época, del siglo XIX y del siglo XX. Hay que recordar que el siglo XIX fue la época dorada de la ilustración victoriana y fue muy influyente para Occidente ese estilo. Incluso para Japón y otras latitudes del mundo, esas ilustraciones fueron las que más llegaron, claramente, por las características de la colonización, digamos, cultural. A medida que se fue popularizando la ilustración, no solo sirvió en la cultura para ilustrar cuentos, sino que también noticias, y también era la forma de contar hasta que la fotografía mejoró lo suficiente como para ser reproducida en los medios impresos. La ilustración estaba en todos lados. Fue un arte siempre muy elaborado, cuidadoso, y entonces los ilustradores y artistas gráficos estaban muy bien apreciados y muchas veces vivían un muy buen pasar económico e incluso tenían lujos. Durante el siglo XX, la ilustración cubrió las revistas de espectáculo, de humor, los libros y las publicidades. Estaba en todos los medios. La diversificación de las editoriales fue generando libros para diferentes rangos de edad y otros géneros literarios que hasta ese momento no habían sido ilustrados. También se empezaron a producir libros más específicos, ya no solo clásicos literarios, sino que nuevos escritores, o incluso libros creados por los mismos ilustradores, y que dieron lugar a un muy diverso número de artistas como Maurice Sendak, Tommy Ungerer, Eric Carle y muchísimos autores y creadores. La ilustración, a la par, también acompañó las revistas eróticas, las revistas pulp o de policiales negros, las de ciencia ficción, las revistas y cómics de terror, la aventura, etc. La ilustración entonces nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿qué caracteriza a la ilustración? La ilustración tiene la capacidad de dar luz, explicar o contar algo de manera visual. Lo hace con una forma y su función, por ejemplo en un libro, es ser narrativa. Completar la historia, ayudar a imaginar e incluso sorprender. Si nosotros recordamos los libros que nos leyeron en la infancia, o que leímos en la biblioteca, o que nos regalaron, lo que más nos interesaba eran ver las imágenes de cerca, sorprendernos con lo que en ellas veíamos. Ilustrar no solo requiere de una técnica gráfica, sino también de aprender a contar, explicar con ellas, como quien cuenta un relato o un buen cuento. La ilustración puede estar desarrollada en muchas técnicas distintas, no solo dibujo. Puede estar hecha en lápiz de colores, en acuarelas, en tintas, con marcadores, con acrílico o óleo, collage, recortes o calados, fotomontaje, 3D, etc. Es infinito, las técnicas son muy variadas. ¿Y qué diferencia la ilustración del dibujo? Bien, el dibujo es una técnica. Básicamente es trazar o visualizar en línea cualquier objeto o cosa. Un dibujo, por ejemplo, puede ser simplemente un objeto dibujado. Su función se reduce a la expresión de lo que está representando, por ejemplo, un plato con un pan. Básicamente es un plato con un pan, no cuenta más que eso. Si el dibujo cuenta algo, explica algo mostrándolo, entonces estamos frente a una ilustración. Existen diferentes tipos de ilustración. Las más comunes son las ilustraciones para libros tanto infantiles como juveniles y que acompañan nuestras infancias. La ilustración científica, que es la que generalmente acompaña en los textos y revistas de divulgación científica y que enseñaron a todos los profesionales que conocemos hasta ahora, desde los médicos hasta los entomólogos, botánicos,
Todos esos fueron ilustrados. La mayoría de las imágenes con las que se estudian o se comparan anatomías, formas, tienen una técnica muy rigurosa y generalmente son desconocidos. También están los ilustradores publicitarios que trabajan para embellecer packagings de productos, páginas web y otros servicios, y que también utilizan y diseñan personajes y espacios. Incluso, no sé, por ejemplo, un dulce o una mermelada puede tener una ilustración, y eso la hizo un ilustrador. También están los ilustradores que hacen concept art. Esto quiere decir desarrollo de personajes, ambientes o piezas, ya sea para una película, un videojuego, una obra de teatro. Son personas que facilitan a los realizadores una imaginación, una visión de cómo podría ser ese producto final. Existe también lo que se conoce como ilustración editorial, que es parecida a la ilustración convencional, pero requiere mayor conocimiento de síntesis, uso de metáforas y simbolismo en las imágenes. Este tipo de autores tienen un gran conocimiento gráfico y de composición, y los podemos ver en portadas de revistas internacionales como The Economist, Forbes, The New Yorker y similares. También están los ilustradores que trabajan haciendo arte de disco para músicas o para carátulas de Spotify. Este tipo de ilustradores tienen que de alguna manera sintetizar el concepto de una música, de un disco, de un artista y convertirlo en imágenes. Lo más importante que tiene desde siempre la ilustración es que ayuda a visualizar, a imaginar y a comprender el mundo que nos rodea. Fue y será siempre una gran transmisora de conocimiento, historias, creaciones, y cada vez que alguien intente ilustrar, intentará contarte algo con lo mejor de sus capacidades. Bueno, esto era lo que tenía para contarte sobre la ilustración. Como soy ilustrador, me parece bueno saber de qué se trata esta profesión, la historia que tiene, cuánto se ha avanzado culturalmente por ella o con ayuda de ella, y que esa técnica que parece tan sencilla, que parece simplemente dibujar, tiene un conocimiento por detrás, algo que lo sostiene. No es necesariamente frívola y se puede comunicar cosas muy importantes con ella, y también muy interesantes o divertidas. Como siempre, te recomiendo que si tenés ganas de aprender dibujo y claramente sobre todo ilustración, podés sumarte al taller online del Gato Verde, donde soy el docente y aprenderás tanto dibujo como ilustración y narración. Dicho esto, nos vemos la próxima. Chao.